Eso platicamos esta mañana con la diputada Cristina Cornejo, a quien saludo. Gracias, Cristina, por venir con nosotros. Julio, al contrario, muchas gracias por invitarnos en esta coyuntura tan importante para que también podamos aclarar unos temas a la ciudadanía, porque yo sí creo que un verdadero periodismo es aquel que es objetivo y que ve todos los ángulos de lo que está sucediendo, y qué bueno, porque justo ahora es un caos en El Salvador. Claro. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Recuerde, este programa también queda grabado y lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí va quedando todos los programas, tanto de Encuentro con Julio Villagrán como de Plataforma. La Plataforma, recuerde, el día lunes José Luis Magaña, el economista, está con nosotros. El día martes, como el día de ahora, Dagoberto Gutiérrez está con nosotros. El día miércoles, el sociólogo de la Universidad del Salvador, René Martínez Pineda. El jueves se encuentra Claudia Ortiz y el viernes se encuentran a Tania Pastor. Son nuestros panelistas de Plataforma. Ahí va a encontrar también todos estos programas, también con Encuentro con Julio Villagrán, y también recuerde Radar Electoral, conducido por Mauricio Maravilla, de 8 a 9 de la noche todos los días, de lunes a viernes. Mauricio Maravilla los espera en Radar Electoral, no se lo pierda. Y también puede encontrar ese programa acá, en ese espacio del canal de YouTube Informa TVX. Bueno, la diputada Cristina Cornejo conmigo. ¿Qué está pasando, Cristina? Es fácil, digamos, decir no le vamos a pagar a los diputados, y la gente puede hasta celebrar de alguna manera que no les paguen a ustedes el dinero, porque se dice, mire, los diputados ganan demasiado dinero, no hacen nada, y hay toda una campaña contra ustedes, digamos. Es fácil decir eso, no, pero hay más de 2.200 empleados en total en la Asamblea Legislativa, aparte de los 84 diputados, que les ayudan a ustedes con todo y tampoco se les ha pagado. ¿Qué está pasando, Cristina? El ministro de Hacienda dijo ayer que había dinero para pagarle, o la señora comisionada también, Carolina Recién, nos dijo, hay dinero para pagarle a los empleados, y decir, pero no a los diputados. ¿Qué está pasando, Cristina? Gracias, Julio. Si usted me permite también, antes de entrar, porque está muy relacionado al tema del impago que hay para la Asamblea Legislativa, quiero referirme también a lo que está sucediendo ahorita en relación al tema de lo del FODES, porque también es un tema de impago que va a alcanzar ya los 4 meses. Recordemos que hay una ley de FODES que le establece la obligatoriedad al gobierno del desembolso, obviamente el 10%, ¿verdad?, de los ingresos para las municipalidades. Y la ley establece que ese desembolso debe de ser inmediatamente de lo que se ha recibido de los ingresos corrientes por parte del gobierno. Y no es que no se haya dinero. Yo también ahora, como la vez pasada hablamos de números generales, y yo quedé pendiente justo también en este programa de traer cuánto era lo que se había desembolsado. Voy a hacer un tema de una claridad, Julio, porque el gobierno ha recibido líquido en lo que va en estos meses a octubre más de 7.600 millones de dólares. Eso ha recibido el gobierno. Eso ha recibido el gobierno. Aunque él diga que no ha recibido ni un 5. Aunque él diga que no. ¿Saben ustedes, y yo también, saben ustedes cuánto ha recibido de ingresos corrientes y contribuciones del gobierno? De ingresos corrientes. 3.228.80 millones de dólares. Eso es lo que ha recibido. Y la fuente no es Cristina Cornejo, es el mismo Ministerio de Hacienda. Que por cierto es importante decir que este mes los ingresos han aumentado de como venían los meses anteriores, producto de la crisis. Enlete, Julio, y amigos y amigas que nos están escuchando y están viendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Nuestro dinero está siendo mal utilizado, su dinero. Y ya también voy a ver si hay el espacio de decir unas grandes preocupaciones de las fuentes de financiamiento del próximo presupuesto general que ha entrado. Hay muchos temas de los cuales tenemos que hablar. Pero el ETES ha recibido el gobierno a agosto 1.525.60 millones de dólares. En CETES ha colocado el gobierno, LETES y CETES son préstamos, unos a medianos y otros a corto plazo. Ha colocado, unos pasan por la Asamblea, otros no pasan, ha colocado 1.128 millones de dólares. Pero, Cristina, por favor, estos dineros o estos préstamos que está mencionando, ¿es un trámite que está pasando o ya tiene el dinero el gobierno? Ya tiene el dinero. Esto estamos hablando de dinero desembolsado por parte del gobierno. Voy a repetir, Julio. Él ya recaudó
y tiene líquido 3.200 millones de dólares en ingresos corrientes y contribuciones. 3.228, ya líquido en caja. En Lete ya se le desembolsaron 1.525 millones de dólares. En CETE ya se le desembolsaron 1.128 millones de dólares. Y de los 3.000 millones de dólares, que se recuerda que usted me decía, bueno, ¿y cuánto él ya lleva desembolsado? Y todo el tema de los préstamos que le hemos aprobado este año, 1.722 millones de dólares líquido, constante y sonante. Cuando usted va al banco, después de hacer toda la firma, le entregan el dinero en efectivo porque le han hecho un préstamo. Entonces, el gobierno, los 3.228 en ingresos, los 1.525 en Lete, los 1.128 en CETE y los préstamos desembolsados de 1.722, tiene 7.604.6 millones para ser exactos. 7.604.6 millones. Julio, ¿dónde está el dinero? ¿En qué fecha, en qué periodo, Cristina? De enero a agosto. De enero a agosto. Falta contar septiembre y falta contar septiembre, por octubre vamos iniciando. Esto es un corte hasta agosto, que las fuentes oficiales también son las fuentes del Ministerio de Hacienda, donde él hace un registro de lo que se ha recibido. Entonces, nuestra preocupación es, ¿dónde está el dinero? Porque hay un retraso de 4 meses del FODES, que a quienes están afectando es a la población más pobre, sobre todo los municipios más pequeños. El FODES, hay que recordar que establece la ley que el 75% es para proyectos y el 25% para gastos administrativos, que incluye pago de salario de los trabajadores. Digo esto porque he visto mucho en las redes ahorita que dice, pero si el FODES no es para pagar salarios, sí se puede, sí se establece. Y al contrario, se está diciendo también, algunos personeros están diciendo del gobierno, están diciendo que lo van a ocupar para la campaña electoral, y ese es el problema que tienen las alcaldías, que no van a tener dinero para la campaña electoral y que para eso lo van a ocupar. ¿Esto es así? No, no es así, porque el uso del FODES está totalmente, digamos, legislado y garantizado el buen uso a través de la ley. Se puede utilizar en proyectos el 75% y el 25% por gastos administrativos, que es donde sale el salario para los empleados y empleadas de las alcaldías municipales. Me quiero solidarizar, Julio, esta mañana, primero con la gente que está en el tráfico, ¿verdad? Sé que es incómodo, sé que no es fácil. Tenemos familiares que también han quedado atrapados en el tráfico. Tenemos a ustedes que a lo mejor nos están viendo, nos están escuchando, ¿verdad? O sus familiares, pero yo creo que también es importante que ustedes puedan reconocer que existe un caos en este país, que existe un problema político causado por parte del presidente de la República, que no está queriendo cumplir la Constitución ni las leyes. Y yo he hecho este pequeño ejercicio de cuánto el gobierno tiene, no pendiente de desembolso, sino desembolsado, porque no es un tema de recursos. Fíjate, si fuera un tema de recursos, el gobierno ya le pagó a todas sus instituciones. ¿Saben ustedes, Julio, tienes idea de un estimado de cuánto se les paga a al presidente, vicepresidente, ministros y presidentes de autónomas en este país? 1.125.834.98, esa es la planilla de ellos. ¿Millones? Millones. ¿Año? Esa es la planilla de ellos. No, al mes. ¿Al mes? Sí. Ustedes me pueden preguntar, pues, ¿y por qué? ¿Saben cuánto gana el presidente de CEPA? $13.600. $13.000. $13.600. ¿Cuánto va a ganar la embajadora de El Salvador en Washington? $9.000, que por cierto, me solidarizo con todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas compatriotas en Estados Unidos que creyeron que este gobierno iba a dar una solución y iba a trabajar por generar un tema de estabilidad y buscar alternativas para que ellos pudieran encontrar una solución permanente a su estatus migratorio. Y ahora, a lo que vamos de esta embajadora que ha sido nombrada porque todavía la tiene que aceptar el gobierno de Estados Unidos, Julio, es que lo primero que les dice es: voy a trabajar para su regreso al país. Señora embajadora, nuestros compatriotas tienen su vida hecha en Estados Unidos.
ven a Estados Unidos como su otro país, tienen su familia allá, pero usted debe de recordar que gran parte de la economía del país también se sostiene por las remesas. Ellos lo que están esperando es que el gobierno, y en su calidad de nueva embajadora, haga los lobbies necesarios y suficientes con el Congreso, con el Senado, con el gobierno, para dar una solución definitiva a todos nuestros tepeicianos. Condeno las declaraciones de la embajadora y además incito o insto al gobierno para que tome medidas verdaderamente que favorezcan y que beneficien a nuestros salvadores. Yo te pudiera decir, y sigo, el director de aduanas 5,000, presidente ANTA 6,000, presidente del BER 6,000, y así vamos, o sea, 6,000. La ministra de Educación, ¿cuánto gana, Cristina? Ahorita le digo, los ministros están, tenemos aquí, la ministra de Educación gana $2,773. Salió una información que decía que, por ejemplo, uno de los colaboradores del presidente en cuestiones de juventud, como es el Salvador Alas, se corrió en las redes sociales que ganaba $6,000 y que la ministra ganaba $2,000. Sí, 2,700 gana la ministra de Educación, eso es correcto. Y obviamente el encargado, el comisionado para temas de juventud, sí efectivamente anda ganando $6,000. La presidenta de juventud, el tema de la directora general también de INJUVE gana $4,000, más que la ministra de Hacienda. Salvador Ala gana $6,000. Para decirte aquí también, en el tema del presidente de Proesa, que entiendo que es el compadre del presidente, gana $7,000. El presidente de CEL, que es un amigo muy cercano al presidente, gana $10,000. Y yo puedo seguirte diciendo, el director de aduanas y todo lo demás, estos datos están aquí, son oficiales, hemos tratado nosotros de hacer un recuento de esto porque todos ellos ya recibieron sus salarios. Claro. Cristina, voy a hacer una pausa. Cristina ha dicho que este gobierno ha tenido disponible de enero a agosto más de $7,000 millones, eso dice, ¿verdad? Yo quiero preguntarle, ¿se puede calcular o se tiene la información cuánto ha gastado este gobierno? Voy a hacer la pausa, pero quiero que me conteste esto. Si se tiene un estimado de cuánto ha gastado el gobierno en todo esto y por qué el gobierno, la siguiente pregunta, ¿por qué el gobierno tiene problemas de pagarle a la asamblea? Tiene 4 meses, dice Cristina Cornejo, de no pagarle el FODES, el Fondo para las Alcaldías. Qué interesante, hay un porcentaje para proyectos y un porcentaje para cuestiones administrativas. Y también, no sé si ya se solventó el problema de los veteranos, si se les pagó a los veteranos, que era otra deuda que se tenía. Eso le pregunto a la diputada Cristina Cornejo esta mañana de martes. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. La diputada Cristina Cornejo me acompaña esta mañana. $7,000 millones ha tenido el presidente de la República disponibles. Aunque pues sí, él sigue diciéndonos a todos que no ha tenido un 5, y ustedes no le han dado un 5 partido por la mitad. Un centavo partido por la mitad. 5 es mucho, 5 es mucho. 5 es mucho. Cristina, ¿cuál es el problema que se tiene? ¿Cuánto ha gastado de esos 7,000? ¿Cuánto se ha estimado? ¿Cuánto se ha gastado a la fecha? Y la siguiente pregunta es si no se ha gastado todo el dinero, ¿por qué hay deudas con algunos sectores? Se puede entender fácilmente también que, digamos, puede ser una revancha contra ustedes, ¿verdad? Contra los mismos de siempre, pero hay más empleados, hay 2,200 empleados que están en la Asamblea Legislativa, no solo son los diputados, ¿verdad? Justo, sí, Julio, y mira, revisando, me había quedado un dato importante, porque yo creo que es bueno que la población sepa. ¿Saben cuánto gana el presidente del CIFCO? Por cierto, es primo del presidente. ¿Presidente del CIFCO? Sí. $6,000. $6,000. ¿Y saben qué hace el presidente del CIFCO? Nada, porque ya no hay CIFCO. Ahora es el Hospital del Salvador. Y se le sigue pagando, se le sigue desembolsando. Mientras tanto, las personas que recogen la basura de las alcaldías municipales no se les ha pagado porque el presidente no ha querido desembolsar 4 meses del FODE. Mientras tanto, la señora que barre la basura fuera de sus casas, de sus colonias, no ha recibido su pago. Mientras tanto, la gente que hace la limpieza en las municipalidades y la asamblea no ha recibido su pago, pero sí tenemos una planilla fuerte en donde el tema de los ministros, viceministros, presidentes de autónomos, y esto que solo nos hemos quedado a este nivel.
pero también vamos a ver el tema de los asesores y asesoras que tienen altos salarios en el gobierno. Por lo tanto, amigos y amigas, no es cierto que el gobierno no tenga dinero. Julio, no es cierto que los diputados nos hayamos puesto en contra del pueblo salvadoreño. Yo he dado una muestra aquí de todo lo que la Asamblea Legislativa ha aprobado para que el presidente tenga suficientes recursos para poder enfrentar una pandemia que sabemos que es real y que existe, y que nos solidarizamos con las familias salvadoreñas que se han visto afectadas. Sí, pero si el dinero ya está, o sea, porque también se decía, que los diputados sí aprobaron, pero conseguir dinero no hemos podido, se dijo en su momento también. Pero el dinero, dice usted, diputada, ya está. Sí, ya está. Yo lo que he hecho es dar ahorita de lo que ha recibido líquido en efectivo. Claro, hay otros temas que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, que obviamente hay otros préstamos de 250 millones del BID, de 50 millones del BID, de 50 del BESIE, de 53 millones de un remanente del BID. Eso está pendiente de aprobación. O sea, más dinero todavía. Eso es lo que está pendiente en la Asamblea Legislativa y por esto es lo que él está presionando, que no nos quiere pagar. No es porque no tenga, porque quiere más dinero, aparte de los 7.600 millones de dólares que ya se le dieron en efectivo. Usted me hacía una pregunta, Julio, y me dice, mire, y entonces, ¿cuánto de esto se ha gastado el gobierno? Es que eso es lo que precisamente quisiéramos saber. Fíjense que en el tema de este dinero de los 3.000 millones de dólares que se aprobó en el marco de la emergencia, que por cierto estamos esperando un verdadero funcionamiento del Hospital El Salvador, que nos costó 100 millones de dólares, que le costó a usted 100 millones de dólares y que solo ha sido inaugurada la primera fase y no se termina de construir y ya lo más fuerte de la pandemia ya pasó. Estamos esperando que nos informen cómo se invirtieron esos 100 millones de dólares. Pero de esos préstamos que hemos hecho en la Asamblea Legislativa, el gobierno estuvo de acuerdo que cada desembolso él iba a informar el gobierno cómo era la aprobación, cómo era la ejecución y cómo era la distribución. ¿Saben ustedes cuántos informes hemos enviado? ¿Han enviado al gobierno? Ni uno. ¿Saben ustedes por qué despidieron al presidente del Banco Central de Reserva? Porque él es el que fue a decir y a constatar a la Asamblea Legislativa lo que este gobierno ha recibido por parte de letes y cetes, aparte de los préstamos en este país. ¿Ustedes saben por qué se ha negado el ministro de Hacienda a ir a la Asamblea Legislativa y por qué también el director de la Policía Nacional incumplió una orden legal y constitucional? Porque no quieren dar explicaciones. En la aprobación de esto decía que el gobierno tenía que dar informes mensuales de cómo se estaba distribuyendo el dinero, cómo se lo estaba gastando. Y entonces, cuando tenemos una aprobación de 7.000 millones de dólares y la Corte de Cuentas ha establecido, la anterior Corte de Cuentas que hizo señalamientos importantes que dice, mire, el ministro de Agricultura ha hecho transferencias ilegales. Ha gastado más de lo que tiene de presupuesto y él no puede gastar más si la Asamblea Legislativa no la aprueba. Nos dice la Corte de Cuentas, fíjense que hay 100.000 familias que se supone que recibieron los $100, pero esas 100.000 familias no están identificadas, no están registradas, no encontramos. Eso equivale a 30 millones de dólares. Nos dice la Corte de Cuentas no lo dice Cristina Cornejo, lo dice la Corte de Cuentas de la República. Hay un tema de que están entregando a los que están licitando más en el CIFCO que aquellos que licitan menos y que reúnen las condiciones. Hay problemas que no sabemos cómo va invertido los 100 millones de dólares que el presidente dijo. Hay un tema de que no se les estaba pagando a los médicos, enfermeras, personal de salud. Y entonces yo me pregunto, si hemos hecho toda esta aprobación y el gobierno ha tenido todo eso para su desembolso, ¿qué ha hecho el dinero? Y entonces la preocupación es por qué se niegan a dar cuentas del uso del dinero que es del pueblo salvadoreño. En el caso de la Asamblea Legislativa, Cristina, ¿cuál es la razón que el gobierno les da a ustedes para no pagar toda la planilla de la Asamblea Legislativa? Porque aquí no solamente son ustedes, digamos. Yo he escuchado a algunos diputados que dicen, mire, presidente, quédese con mi salario, no importa, quédese, vea qué hace con él, digamos a manera de reto al presidente. Pero al final son 84 diputados
que digamos hay un presupuesto, pero los demás empleados que tiene la Asamblea Legislativa tampoco han recibido su paga. El día que llegó el ministro de Hacienda, ustedes recordarán, a dejar el nuevo presupuesto general de la Nación para el año 2021, ustedes recordarán, amigos y amigas, que las redes mostraron que lo habían esperado los sindicalistas de la Asamblea Legislativa. Ahí hay un sindicato, ¿verdad?, que no responde a ningún partido político, sino de hecho, bueno, ahí lo vamos a dejar. Ellos estaban haciendo y ustedes saben textualmente qué les dijo el ministro de Hacienda. Exíjanles a sus diputados que aprueben los préstamos pendientes, los que yo acabo de mencionar. Sí, sí. Que aprueben los préstamos pendientes para que les podamos pagar. El ministro... Préstamos, ha dicho diputada, que no tiene nada que ver con los 7,000 millones que ya tiene. Aparte de esos 7,000 millones de dólares, que son los que yo he hablado, 250 más, 250, estamos hablando de casi 700 millones más adicionales a lo que ya tiene desembolsado. Pero el ministro, usted sabe que el salario de los empleados de la Asamblea Legislativa y las empleadas de la Asamblea Legislativa no se paga con préstamos. Los préstamos no pueden ser utilizados para eso. Los salarios se pagan de los ingresos corrientes que usted ha recibido. Y usted ha recibido, el gobierno ha recibido por parte de los ingresos corrientes más de 3.228 millones de dólares. Y el tema de los salarios de los empleadas de la Asamblea Legislativa y de los trabajadores de las municipalidades, porque no hay que pasar por alto que esa gente que está protestando ahora es porque ya no tiene comida, no tiene comida para ellos, para sus hijos, para sus familias, porque no se les ha querido pagar, no porque no existan recursos para no pagar, sino porque es un capricho político por parte del presidente de la República a querer, Julio, óigase bien esto, a querer quebrantar la institucionalidad en este país. Yo lo dije y lo voy a repetir aquí esta mañana. Lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, lo que está pasando también con los gobiernos municipales, miren, yo me siento muy contenta y muy satisfecha, aún con la debilidad que tenga de la democracia que vivimos en el país. Fueron 12 años de guerra civil que vamos a luchar porque jamás en la historia del país se vuelva a repetir. 12 años de militarismo, más años de militarismo, de represión, de prohibido opinar diferente, que es a lo que nos está llevando el actual gobierno. Por cierto, el incremento viene más otra vez al Ministerio de Defensa. Y entonces, cuando yo me pregunto realmente cuál es el interés del presidente de la República, porque el ministro de Hacienda también solo cumple órdenes. ¿Cuál es el interés? Es generar un alargamiento de lo que pasó el 9F. El 9F lo recordaremos como uno de los atentados más grandes a la democracia. Usted podrá no simpatizar conmigo, amigo y amiga que me está viendo, y eso es parte de la democracia, y voy a seguir defendiendo porque usted difiera conmigo, porque yo pueda diferir con usted. Aunque le ataquen tanto, Cristina. Fíjate que yo venía pensando justo eso. Le atacan muy fuerte. No, ¿y sabes cuáles son los ataques? Mire, yo quiero decir que no he sido vendedora de mercado. Tengo familia muy orgullosa que sí venden los mercados y que me hacen una meme y una cantidad de descalificación como que provengo de ahí. Me siento muy orgullosa de representarlas a ustedes, mujeres salvadoreñas. Me siento muy orgullosa de que me comparen con ustedes, no con los corruptos que le están robando la comida a ustedes y a sus hijos. Me siento muy orgullosa de representarlas y me siento muy orgullosa que se ensañen tanto en una mujer que lo único que hace es tratar de abrir los ojos al pueblo salvadoreño. ¿No la van a callar, Cristina? No me van a callar. Eso no me calla, eso me da fuerzas, porque el dinero que ustedes están gastando en atacarme a mí significa que es porque a lo mejor cada día un salvadoreño, una salvadoreña está abriendo sus ojos, porque el hecho de que ustedes me puedan atacar o puedan atacar a una mujer porque es gordita, porque es delgada, porque es chiquita, porque es grande, es una de las cosas más condenables que se está viendo en este país, que es, Julio, el tema
del retroceso a los derechos humanos de las mujeres por parte de este gobierno del presidente Nayib Bukele. Y además hay un tema precisamente de violencia que ejerce principalmente el presidente y sobre todo sus funcionarios y sus allegados. Aquí se han atrevido, yo soy una de las tantas mujeres que se han ofendido en Twitter, que se han creado mentiras. El 99% de las noticias que sacan de mí son falsas, pero siempre les voy a agradecer por compararme con una mujer que se gana la vida honesta y honradamente para darle de comer a sus hijos y a sus hijas, sobre todo que la mayoría son madres solteras, y por ellas es las que vamos a seguir trabajando. El tema de la violencia política hacia las mujeres ha incrementado. Estamos viendo unos retrocesos muy fuertes. El tema precisamente de ese odio hacia las mujeres en la política, ese odio hacia las mujeres que tenemos el valor de decir la verdad, ha incrementado. Y yo les quiero decir, amigos y amigas, muchos tienen miedo por los ataques que reciben, pero solo superando ese miedo podemos recuperar verdaderamente el rumbo que El Salvador llevaba. Vamos a un próximo año de una caída en la economía de 10 puntos porcentuales. Vamos al próximo año que estamos previendo un incremento al IVA entre 2 a 4 puntos porcentuales, que por cierto el FMLN desde ya dice que no va a votar por ese incremento al IVA. Vamos el próximo año donde la crisis y el nivel de desestabilidad en los derechos políticos, ciudadanos, que va a sufrir usted, van a ser más grandes. Ahora somos nosotros, mañana va a ser usted cuando ya no tenga comida, con estos más de 100,000 salvadoreños y salvadoreñas que se estiman que van a perder sus empleos, con más de esta gran cantidad de medianos, pequeños y microempresarios que han cerrado sus negocios. Hace poco APAC cerró operaciones, gracias también a una multa puesta por el gobierno. APAC que es la Academia Panamericana de Arte Culinario en Santa Tecla. Cerró operaciones, están cerrando los negocios. Y ustedes dicen, bueno, cerró uno más. No, ahí están los chefs que daban clases, ahí está el personal administrativo que atendía. No solo es los dueños de los negocios, que también hay que solidarizar porque era su fuente de ingreso. Los que están cerrando no son los grandes, los que están cerrando son las peluquerías. Yo soy tecleña. ¿Tienen ustedes idea de cuántos negocios en la Plaza Merliot están solos? Casi la mitad. ¿Y sabe quiénes son? Los de las grandes empresas, franquicias. No, son la señora que tenía su sala de belleza, son el señor que tenía ahí el tema para cortar el pelo, es la gente que tenía su emprendimiento de venta de artesanía. Esa es la gente que está quebrada en el país, y efectivamente yo me solidarizo con ellos porque tenemos que ver que algo está pasando en el país y es algo muy grave que debe de preocuparnos a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Nuestro respeto, Cristina, nuestro respeto, y por eso estás aquí, ¿verdad? No, te respetamos mucho y condenamos gracias, todos Julio. Aquellos ataques a las mujeres que están metidas en política y a las mujeres que reciben duros golpes en las redes sociales. Eso realmente es una cosa denigrante, y nosotros por esa situación respetamos a todas las mujeres que están metidas en política, y por eso las invitamos a que pasen en este espacio para que se pronuncien, y nuestro respeto te mostramos en esta mañana. Vamos a hacer una pausa. El presupuesto, ha dicho Cristina Cornejo en medio de lo que estamos hablando, que se prevé un aumento del IVA. ¿Cómo es esto? Se ha negado que va a haber un aumento del IVA. Ajá. ¿Por qué dice Cristina Cornejo que habrá aumento del IVA? Le voy a preguntar, porque ya me dejó inquieto. ¿Por qué está diciendo ella? Se atreve a decir Cristina Cornejo que habrá un aumento del IVA. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Señal de TVX. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Continuamos en Encuentro con Julio Villagrán. Un saludo especial para Luis Guerra, para José Carranza y Enrique Fuentes, que están en sintonía de este espacio y que de algún lugar del mundo, salvadoreños que nos están sintonizando. Cristina Cornejo, mi invitada esta mañana en este espacio, dice que ella está anunciando que, según las estimaciones en el presupuesto presentado por el gobierno,
ellos prevén que el gobierno va a plantear un aumento del IVA. Cuéntenos, por favor, Cristina, porque esto sí sería un duro golpe para el país. Fíjate que efectivamente, primero muchas gracias a todos los amigos y amigas que también nos están siguiendo a través de las redes, ¿verdad? Estamos ya recibiendo muchas opiniones. Lo que tratamos aquí es decir un poco la verdad que no le dicen a ustedes, la verdad que les tratan de ocultar con tanta campaña televisiva. Y eso es otro tema. Dice que no hay dinero. No es cierto que no haya dinero. El presidente no está pagando la alcaldía y la asamblea por un capricho político de tratar de debilitar a aquellas voces que todavía tenemos valor y vamos a seguir teniendo valor de cuestionar el uso de los recursos públicos. Y yo en esto, por lo que me decía, voy a ir con lo siguiente. Mire, ¿por qué yo hablo de un tema de preocupación con el tema del nuevo presupuesto? Aquí hay cosas que deben de decirse, Julio, y aquí hay cosas que sí preocupan muchísimo y que yo tengo la obligación de decirlo. Estaba buscando aquí el documento donde tengo el tema de... Ya el presupuesto fue presentado por el ministro de Hacienda. Es correcto, el presupuesto ya fue presentado por el ministro de Hacienda. Presupuesto 2021. El presupuesto 2021 ya fue presentado por el tema del Ministerio de Hacienda. Estaba buscando aquí el documento, pero me voy a ir a donde, porque como obviamente también tenemos la obligación de estudiar, ¿verdad? Y de ver qué es lo que realmente está sucediendo con esto. Ya todos ustedes lo tienen en su presupuesto en sus manos. Tenemos en términos generales, porque todavía seguimos esperando que nos entreguen muy a detalle este tema. Pero bueno, voy a ir con lo siguiente. Vamos a verlo aquí. A ver. El presupuesto general de la nación ya fue presentado, ¿verdad? Un presupuesto que asciende a 7.453.5 millones de dólares. Que es un aumento de más de 1.000 millones con respecto al del 2020. Es un aumento de 1.027 millones de dólares con respecto al 2020, Julio, efectivamente. Es un incremento de 1.027. En un incremento en donde la economía, imagínense ustedes, en un incremento donde la economía está prevista a bajar 10 puntos. Un presupuesto que viene con un incremento donde el tema de los desempleados y los despedidos, gracias al mal manejo del gobierno, va a ascender a los 100,000 salvadoreños y las salvadoreñas. Un presupuesto con un incremento de 1.027, donde la embajadora está ofreciendo regresar, dije la embajadora, Julio, perdón, estaba diciendo que ahora con este gobierno, dice que todos los salvadoreños que están en Estados Unidos quieren regresar, dice, porque hay más seguridad, hay más estabilidad. O sea, yo me pregunto... La embajadora Milena. La embajadora nombrada, yo me pregunto, ¿la embajadora ha sido nombrada para que cumpla con la política antimigrante del presidente Trump o para que defienda y respete a nuestros salvadoreños en Estados Unidos? Yo, perdón que hice esto, ¿verdad? Pero Mucha gente se pregunta y dice, bueno, mire, ¿cuál es el acuerdo que ha llegado el gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos en relación? Si un embajador es para que defienda los derechos de los migrantes en Estados Unidos, para que trabaje para encontrar solución definitiva a su estatus migratorio, para que los defienda de no ser deportados. Pero la embajadora lo único que ha hablado desde que ha llegado es a decir que están trabajando las condiciones para su regreso. Ustedes saben las implicaciones que eso tendría para las familias que están en Estados Unidos y para las familias que están aquí. La economía todavía, si eso sucede, entraría muchísimo más en pique. Ustedes deben de saber que el Producto Interno Bruto también se alimenta, o nuestra economía se alimenta muchísimo de las remesas que recibimos gracias al esfuerzo de nuestros hermanos y hermanas en Estados Unidos. Pero ahora voy. Este presupuesto lleva un incremento con estas dificultades que yo he hablado. Imagínense ustedes de 1.027.4 millones, que significa entonces un incremento del 2020, un incremento para el 2020. Ahora bien, en esto yo he estado hablando cómo se pretende financiar este presupuesto. Yo estaba leyendo, Julio, amigos y amigas, un muy buen artículo que sacó el doctor Picardo. Me imagino que muchos lo deben de haber leído y por supuesto que me lo enviaron por todas vías y decía
la trampa del presupuesto. Porque efectivamente este presupuesto general que ha sido presentado, puede decir que genera y reúne todo el tema de los requisitos que se espera precisamente de un presupuesto. Pero cuando nosotros nos preguntamos cuál es el tema del financiamiento de este presupuesto general de la nación que ha sido presentado, se concentra en dos temas importantes. Primero, más deuda. Más de 1.000 millones más de deuda. Y entonces, si nosotros con la pandemia, con los créditos desembolsados en aquel momento, llegábamos a un nivel de deuda del 94%, ustedes pueden imaginarse entonces lo que estaríamos llegando al cierre de este año. O sea, es decir, llegaremos casi a un 100% de deuda en este país. Yo se lo voy a poner de esta manera. Aquellos amigos y amigas que me están viendo y tienen tarjeta de crédito. Ustedes tienen una tarjeta de crédito y tienen un límite de $2,000. Ahorita que usted se quedó sin trabajo, ha pasado esa tarjeta de crédito y usted ya topó la tarjeta porque ya utilizó los $2,000. Ya no le pueden prestar más porque tiene que pagar esto. Así está el gobierno de El Salvador para el cierre de este próximo año. Así está y todavía lo está previendo. Es como que usted diga, bueno, yo ya me gasté los 2,000, no he pagado, pero voy a utilizar 1,000. Es que no es que usted lo quiera utilizar, es que ya no tiene disponible. Así está nuestro presupuesto para el próximo año, que el gobierno está diciendo que va a poner 1,000 millones más de deuda cuando ya no puede endeudarse más porque ya nadie nos va a prestar porque ya sobrepasamos el 100% del tema de la deuda. Eso significa que para el próximo año viene recorte en todos los programas sociales, ¿verdad? Y que vienen muchas cosas que lo esperamos. ¿Y saben ustedes cuál es el otro rubro que va a financiar el presupuesto del próximo año, Julio? ¿Por qué yo he hablado tanto del IVA? Fíjense ustedes, cuando el ministro presenta el presupuesto dice 2 fuentes de financiamiento fuertes. El tema precisamente de la deuda y el tema de un mayor ingreso a través del IVA. Y entonces uno se pregunta si la economía va a bajar 10 puntos. Si van a haber más de 100,000 o hay más de 100,000 desempleados ya en este país, ¿cómo es que están previendo? La recaudación ha bajado también para el La gobierno. recaudación ha bajado. ¿Cómo es que están previendo entonces que va a haber un incremento mayor de lo que hubo en este año? Fíjese que en este presupuesto de este año decía que el presupuesto iba a recoger 15.9 millones del IVA. Y están previendo que para el próximo año va a recoger 2.643.4 millones en concepto de IVA. O sea que hay un incremento de casi 350 millones de dólares en concepto del IVA. Yo no soy economista, pero estamos obligados y yo, por ejemplo, aquí hay compañeros y compañeras que me han explicado esto y me dicen, tomando en cuenta que la economía va a bajar 10 puntos porcentuales, que el PIB va a ser menor el próximo año, que hay más desempleo, que la recaudación va a disminuir, ¿por qué están previendo un incremento al IVA? ¿Saben ustedes los cálculos que nosotros hemos hecho en esto? En esta discusión previa, porque fue entregado la semana pasada el presupuesto, es que según los números presentados por el ministro de Hacienda, en ese incremento que pretende dar, o en ese incremento de poder recibir por el IVA, están previendo ellos un incremento entre el 2 al 4%, para que pueda alcanzar esa cifra y recoger los 2.643 millones que ellos están proyectando. Ojo con la próxima Asamblea Legislativa, ojo con los próximos gobiernos municipales. Este presupuesto es el presupuesto más neoliberal que ha sido presentado en la historia del gobierno, de los gobiernos. Y lo que está pasando en el país, fíjense ustedes, aún en los momentos más críticos que hemos sufrido, y por supuesto después de la firma de los acuerdos de paz, nunca habíamos tenido un atentado tan grande a la institucionalidad y a la democracia de El Salvador. Eso es muy grave. Y además de decir, bueno, a mí me da mucho gusto, por cierto,
que venga también el incremento en el tema de educación, pero educación, el incremento que viene casi en su totalidad es para el tema de compra de computadoras. Quisiéramos saber si no hay ahí un interés de fondo, un negocio, ¿verdad? Y hay otras cosas que nosotros... ¿A la Fuerza Armada se le incrementa? Mira, aquí voy a tratar de ver, ya hasta se me perdió el documento, pero como aquí vamos, aquí está, ya encontré. ¿A quiénes se les incrementa? Ministerio de Educación, ¿verdad? Que yo dije ya que... Eso es bueno. Que bueno, ojo, pero viene un incremento solo para la mayoría de compra de computadoras. Compra de computadoras. Y obviamente también hay otras cosas como el tema de los maestros, maestras, el tema de los maestros interinos que están pidiendo estabilidad desde hace muchísimos años, el tema del incremento en salud, nosotros lo vamos a apoyar, el incremento de la UDA es totalmente de acuerdo, el tema del incremento, de hecho nosotros lo pedimos que se dejara ya en el presupuesto el incremento de la policía y a los soldados, porque la Fuerza Armada no es el problema de los soldados que andan cumpliendo su función. La Fuerza Armada es el alto mando que está cumpliendo un atentado contra la Constitución. Y por supuesto viene un incremento de más de $70 millones de gobernación que no sabemos para qué viene. Eso sí, no sabemos si es para que el ministro vaya a hacer campaña porque es candidato a alcalde por un municipio. ¿verdad? No ha renunciado y no ha pedido permiso. Entonces, es decir, ustedes dicen que quieren ocupar ese dinero para hacer campaña, pero quien las hace se las imagina, sin duda alguna. Y saben ustedes también todo el tema del incremento, nosotros lo vamos a valorar, estamos de acuerdo, tema de salud y todo lo demás. Pero también saben ustedes cuáles son las instituciones que se ven a la baja con la afectación de este próximo presupuesto. A ver, ¿quiénes? Todas aquellas que están generando un nivel de control para la democracia de este país, pero también para el buen uso de los recursos públicos. ¿A quiénes se les baja el presupuesto? Al órgano judicial. Al órgano judicial se le baja. No está cumpliendo con el 6% que está planteando la Constitución de la República, ¿verdad? Se le baja más de $12 millones. Se le baja a la Procuraduría General de la República. Se le baja a la Procuraduría General de la República, que hemos hecho un esfuerzo muy fuerte con la procuradora actual y la anterior de incremento, porque había también ahí un tema de desestabilidad en el tema de la planilla, o sea que amigos y amigas de la Procuraduría General de la República, ustedes también se van a ver afectados con el tema también de sus salarios y de su funcionamiento. Viene una disminución más a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Julio. Viene una disminución para el Tribunal Supremo Electoral, viene un recorte para el Tribunal de Ética Gubernamental, viene un recorte para el Instituto de Acceso a la Información. Este sería el quinto recorte para el Instituto de Acceso a la Información en el año y medio o en el año y meses que lleva el presidente de la República. Y obviamente está subiendo el tema de la Fuerza Armada, más, la vez pasada fueron 70 millones más de incremento para la Fuerza Armada, viene ahora con un incremento, viene ahora un incremento gobernación, viene un incremento del Ministerio de Justicia y Seguridad, y entonces esas cosas son las que nosotros estamos a punto de revisar, pero me preocupa mucho la fuente de financiamiento que el ministro ha previsto, y decía el doctor Picardo, perdón, dentro yo decía, y muchos analistas, es que este es un presupuesto con trampa porque este presupuesto no podrá ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Primero porque nosotros no estamos dispuestos a seguir previendo que el incremento sea a través del IVA porque estaríamos ya adelantando. Así como está el FMLN no lo aprobaría. Así como está no lo aprobaríamos. Primero porque no estaríamos apoyando un posible incremento del IVA, porque eso es entonces que al final los más afectados son las familias más pobres, ustedes que cerraron sus negocios, ustedes que se quedaron sin trabajo, ustedes que tienen meses que no se les pague, pero además también no hay posibilidades de más deuda porque ya no nos prestan, no nos van a prestar en ningún lado. Además estos últimos están prestando con una tasa del 9.5%, entonces es decir, es muy difícil ver esto y obviamente el presidente sabemos que ha presentado un presupuesto político y la verdad es que me duele mucho que se juegue con la inteligencia de los salvadoreños y salvadoreñas. Me duele mucho que se diga que no tiene para pagarle a los señores de los municipios de San Antonio del Monte, de Jicalapa, de mi departamento de La Libertad, pero sí tengan para la contratación con altos salarios de periodistas, entre comillas,
para crear un nuevo canal de televisión. El problema no es que no tengan recursos, el problema es que las prioridades de este gobierno no es usted, amigo y amiga salvadoreña. Dijo la comisionada presidencial ayer que en el caso del expresidente de Landa hay que indemnizarlo con $65,000 y que lo van a indemnizar. Bueno, ahí están los acuerdos de retiro. ¿Y por qué esas cosas no se critican? ¿Y por qué esas? No lo sabía, Julio, me está diciendo. Ella lo dijo ayer. Me lo está agarrando. Lo dijo ayer y recibió mucha crítica por eso. ¿Saben ustedes con cuánto han indemnizado a todos los más de 5,000 empleados que despidieron ellos en diciembre? Con 0. Esa es la diferencia entre usted, que incluso fue votante del actual presidente, con la gente que verdaderamente se quiere proteger. El presidente de ANDA se va con una indemnización de $65,000, mientras usted simplemente fue echado a la calle como que no tuviera derecho y como que no tuviera familia a la cual también responder. Cristina, no me contestó. ¿Qué? No le contesté, Julio. ¿Qué implica que no les paguen a ustedes el salario? La gente puede decir, está bueno que los diputados no les paguen porque los diputados esto y lo de... Pero, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué significa para usted, para los demás diputados, que no les paguen su salario? Significa, no para los 84 diputados y diputadas, Julio, sino significa estar violentando los derechos constitucionales y legales que todo trabajador tiene de recibir una remuneración por el trabajo que se presta. Más allá que usted no esté de acuerdo con los actuales diputados y tendrá el derecho democrático de poder elegir a quien quiere para las próximas elecciones, que lo vamos a seguir defendiendo, que eso sea así, no que nos impongan, sino que usted decida a quién quiere. Significa que esos 2.200 trabajadores de la Asamblea Legislativa, amigos y amigas, no es un día, como dijo el presidente, de no pago que llevábamos el 1 de octubre. La fecha estipulada, según el tema del Ministerio de Hacienda, es entre el 18 a 20 de cada mes. Entonces, para el 1 de octubre llevábamos ya entre 10 a 12 días de impago a los trabajadores de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué se presentó la denuncia a 0 horas del 1 de octubre? Porque se acabó el mes fiscal. Nosotros estábamos todavía teniendo el buen pensamiento que se iba a depositar e insisto, yo siempre lo he dicho, cuando este país no tenga dinero y entremos en una crisis de impago gracias al mal manejo del actual gobierno, nos podemos revisar, recortar salario, yo no tengo problema en el tema de que no se nos pague, pero así también debe de ser el tema con el Ejecutivo. ¿Por qué están afectando a los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Legislativa que ya no tienen para pagar su transporte, que ya no tienen para pagar su alimentación, que ya no tienen para comprarle la comida a sus hijos? Pero sí se les sigue depositando los $6,000 al comisionado para la juventud. Que alguien me explique qué hace. Pero sí se le está pagando los $6,000 al presidente del CIFCO. ¿Cuál CIFCO si ya no existe? Por cierto, la ley de CIFCO prohíbe utilizar ese lugar para otros fines que no sean esos, pero algo que son especialistas este gobierno es en violentar la ley y la Constitución de la República y en tener una afectación a la democracia de este país. ¿Qué va a pasar, Cristina, si se alarga más esto del impago para ustedes? ¿Sabe qué es lo que ellos están previendo, Julio? Y vamos a trabajar porque eso no sea, es dejar sin funcionamiento la Asamblea Legislativa. Ellos vienen desde el 9F con un intento de golpe de Estado para que la Asamblea Legislativa no funcione y no podamos ser un ente contralor de la ejecución de políticas públicas, del buen uso de los recursos públicos y que también no podamos discutir como lo que constitucionalmente nos compete. Sabemos que el interés principal del presidente de la República es dejar sin funcionamiento a uno de los órganos del Estado. Esto es grave, Cristina. Es gravísimo. Mire, si eso es así, es grave que se les quiera a ustedes cerrar operaciones, digamos. Mucha gente debe de estar celebrando que no nos han pagado los salarios. Podemos no coincidir. Pero con usted que está celebrando que no le han pagado a los más de 2.200 trabajadores, con usted que está diciendo que es correcto que esos pobres señores que recogen la basura en sus municipios no reciban el salario por más de 4 meses, usted que está aplaudiendo, usted es el principal afectado si la democracia en este país se violenta. Aquí hay un ataque reiterado a no dejar que funcionen los órganos del Estado, de peso y contrapeso, como señala la Constitución de la República. Y al final, la afectada podré no ser yo, o no ser únicamente yo, sino usted
que va a volver a los tiempos de la guerra, de militarización, de represión, de desempleo, de incremento al IVA y de un retroceso a la era democrática. No es un simple no pago de salarios y amiga. Por eso es que están hablando ahí de que separen planillas, mándenme los nombres. El rubro del presupuesto de la Asamblea Legislativa es un solo rubro, que es el 51, que está establecido por ley, pero que además lo dice también la ley de salarios, no podemos dividir, ¿verdad? Y sabemos cuál es la intención política. ¿Cuánto es el costo de la planilla, digamos, mensual, o la operación de la Asamblea? 3 millones de dólares tienen que depositar, entiendo yo. Mensualmente. Sí, mensualmente, versus los 1.000 millones de dólares que va para todo el tema del Ejecutivo. O sea, es decir, el Ejecutivo tiene 1.000 millones. 1.000 millones y nosotros... Para operar, y ustedes... El tema 3 de millones. 3.2 millones, entiendo yo. Y no solo es un tema de pago, Julio, a los empleados de la Asamblea Legislativa, sino también tema de leyes de protección a las mujeres, y no se está haciendo nada en este país. El fiscal no hace nada. En relación a estos temas quiero decir que no ha hecho nada, ¿verdad? Yo no he presentado ninguna denuncia, pero sí sé que hay mujeres a las cuales incluso muchos funcionarios de este gobierno las ha mofado, incluso en un tema sexuales, de desnudos que no son ellas, ¿verdad? Pero que aparecen ahí, y que el fiscal general de la República no ha hecho nada. Y la verdad es que el nivel de misoginia con el cual están actuando los funcionarios de este país en contra de las mujeres en general, que somos el 54% de la población, revuelve el estómago. Cristina, yo quiero dejar afianzada su idea. Yo pudiera decir, bueno, es justo que no le pague la Asamblea, ni que le pague el FODES, ni que le pague los veteranos o lo que debe. Es justo porque no le han dado el dinero. Las dipurratas no le han dado el dinero. Yo pudiera decir eso, discúlpeme, pero no, es lo que común de las redes. Es lo que están usando. Yo puedo decir, mire, es justo, porque esas dipurratas no le dan el dinero al presidente, y entonces que no les pague. Y el ministro les dijo a los empleados, les llegó a decir, mientras los diputados no aprueben esto, no les vamos a pagar. Si lo veo en ese lado, tiene razón. Tiene razón de que no les paguen a ustedes, porque no le han dado dinero. Pero usted dice, tiene en disponibilidad de enero a agosto, ha tenido más de 7.000 millones de dólares ha tenido, y ahora está pidiendo, ahora vienen otros nuevos préstamos que suman 700 millones más. O sea, si es así, entonces esto no debería ser. En este momento en el país, este día martes 6, en este mismo momento, hay graves protestas o grandes protestas en varios municipios del país. Están colapsadas muchas carreteras, muchas avenidas importantes del país, porque están reclamando el pago en las alcaldías. Esto no puede seguir así, Cristina. No puede seguir así. Es que mire, este presidente lleva un año, junio, julio, agosto, septiembre, 1 año, 4 meses. El nivel de la expectativa de la gente que votó por él fue grande. Creyó que un liderazgo joven iba a resolver los problemas que tiene el país, y tuvo derecho a creer que los otros nos habíamos equivocado y a dar una oportunidad a alguien que prometió tanto. Pero en 1 año, 4 meses que llevamos por parte de este presidente, lo más que hemos tenido es un mensaje de odio, de división. No hay un día que este presidente de la República llame a una concertación a este país. No hay un día, o no ha habido un día que este presidente nos haya llamado al diálogo. No hay un día en que este presidente nos diga, mire, por favor, señores, pongámonos de acuerdo para el bienestar del país. Lo que hemos visto es intentos de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, es la afectación. Mire, si muchos trabajadores de la Asamblea Legislativa votaron por él, de todas las fracciones, muchos empleados de las alcaldías votaron por él. O sea, presidente, usted debe de entender que no es a la gente más pobre que usted tiene que lastimar porque nosotros tengamos algún nivel de diferencia política, y que es aceptable en toda democracia. Pero usted debe de entender que el caos al que se está llevando al país va a afectar a todas las familias salvadoreñas, y que vamos a llegar a un momento que va a ser muy difícil salir de ese hoyo. ¿Por qué no aceptan ustedes, los diputados, que les paguen a los empleados y no les paguen a ustedes? Yo ya expliqué
que el rubro 51 es un solo, no podemos. ¿Sabe qué nos estaba pidiendo a nosotros el Ministerio de Hacienda? Que le entregáramos el listado de empleados a los que queríamos que les pagaran, con número de DUI y número de teléfono. Es que no, yo no puedo hacer eso. Dicen, no se le pague a los asesores, si los asesores son parte de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos asesores técnicos institucionales que hacen un excelente trabajo, a quienes agradecemos muchísimo. Y tienen derecho a recibir su salario por el trabajo que realicen. Y yo decía, y lo he dicho en otros medios, cuando verdaderamente sea porque este país entre en un tema de impago generalizado que muy probablemente pueda llegar, presidente, sentémonos. 1.000 millones de pago a ministros, viceministros, presidentes de autónoma. Hablemos de recorte de salario a todos. Hablemos de no desembolso de salario a todos. No es un tema de falta de recursos, sino es un tema de precisamente ajuste de cuentas políticos, por decir las cosas que yo estoy diciendo esta mañana. Y no es justo y no se vale, no solo por nosotros, sino también por la institucionalidad, por la democracia, pero sobre todo por los empleados de la Asamblea Legislativa, con los cuales me solidarizo. Y les pido, no sé, tratando de hacer, ver cómo hacemos para resolver esa solución. La Junta Directiva estamos trabajando arduamente, tratando de encontrar una solución y que obviamente no caigamos a lo que este gobierno quiere, que es que la Asamblea Legislativa deje de funcionar para tener un control autoritario como lo está buscando este presidente de la República. Él busca eso, me llama la atención lo que está diciendo porque sería muy grave. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Es un tema, él criticó a muchos, ustedes recuerdan que criticó a muchos gobiernos cuando él entró al poder, de autoritarios, de antidemocráticos, de dictadores, y lo que está pasando aquí es más grave de lo que está pasando en otros países. Yo no le pido que usted tenga que coincidir conmigo al 100%, pero sí le pido que analice y que vea a su alrededor que lo que está pasando no es como ese país de las maravillas que nos están vendiendo. Si hablamos de programas o proyectos que ha realizado este gobierno, no hay ninguno. Todos quedaron presupuestados del gobierno. El puente María de Chichilco, que por cierto entiendo que se cayó, es de las pocas obras que ha realizado este gobierno. De lo contrario, no tenemos un tema de algo novedoso que hayamos recibido, y no es por falta de recursos, sino, insisto, por un mal uso de los recursos públicos de este gobierno. Cristina, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio. Y gracias a los amigos y amigas que nos han escuchado. Siempre habrá un espacio para las mujeres políticas aquí en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias. Buen día. Gracias, Cristina Cornejo, nuestra invitada esta mañana de martes. Los problemas en las carreteras importantes del país están ahí. Son protestas de empleados de las municipalidades de nuestro país que están marchando, que se están concentrando, protestando porque no han recibido el pago del FODES. ¿Cuántos meses lleva el pago del FODES? 4 meses. 4 meses no se ha pagado el FODES. ¿No me contestó? ¿A los veteranos se les pagó ya? Se les pagó una parte, pero no todo lo que hablamos nosotros en la Asamblea Legislativa. Les siguen debiendo. Ok, entonces también es otro tema pendiente ahí. Sí. Ha sido nuestra propuesta de esta mañana de martes. Mañana miércoles viene con nosotros Ronda Lumaña. Viene para hacer un análisis también. Necesitamos voces diferentes que nos digan qué va a pasar en el país o qué está pasando en el país. No se lo pierda mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Por hoy pasen todos un feliz día.